Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. Este fin de semana se ha celebrado en Hamburgo la cumbre anual del G20. Las cumbres del G20 no sirven para nada y conforme han ido pasando los años, pues se ha visto que van sirviendo cada vez para menos. Han perdido muchísimo interés desde aquella primera cumbre del G20 en el año 2008. Estaba todavía Bush, fue en noviembre de 2008, justo después de la quiebra de Lehman Brothers. En aquel entonces se pensó que iba a ser una cosa puntual y lo convirtieron en algo regular. Este año, de cualquier modo, había algo de morbo en el tema porque era la primera vez que Donald Trump iba a esta cumbre. El año pasado no pudo ir porque fue justo antes de las elecciones y no le tocó. En fin, al final todo ha quedado, quitando esto de Trump, que es quien protagonizó la cumbre, como era de prever, pues todo lo demás ha quedado en las habituales declaraciones vacías de todas y cada una de las cumbres del G20. El charlataneo habitual de los líderes mundiales que se da aquí y se da en otro tipo de reuniones. Por lo demás, la escenificación del aislamiento internacional de Donald Trump es un hecho y lo bien que se lo han pasado en la calle los radicales de extrema izquierda devastando algunos barrios, devastándolos con ahínco además, algunos barrios del centro de Hamburgo, pues es todo lo más que ha dado de sí este fin de semana mundial en Hamburgo. Todo curiosamente, o mejor dicho, todo cansinamente previsible, pero con sustancia suficiente como para destriparlo, que es exactamente lo que voy a hacer ahora. Pues bien, vayamos por partes. Podríamos empezar hablando de las protestas que tuvieron lugar en diferentes barrios de Hamburgo y que ha sido, digamos, la parte más visual de toda esta cumbre. Protestas de grupos de extrema izquierda, extremadamente violentos, han dejado Hamburgo hecha un cromo, coches incendiados, enfrentamientos violentísimos con la policía, que se tuvo que emplear a fondo para sofocar una revolución un tanto... No sabía uno muy bien lo que pedían, aparte de que había que acabar con el capitalismo. Fue gracioso, pero no pasó de ahí. Me recordó un poco a aquellas manifestaciones que había en tiempos, era ya cosa de pues casi 20 años, ¿no? Aquello de Seattle del año 1999, o lo de Génova del año 2001, o lo de Praga. Es decir, estas manifestaciones que se dieron mucho a principios de siglo y que poco a poco han ido perdiendo fuelle, entre otras cosas porque lo que pedían entonces, el otro mundo es posible, pues ese otro mundo que pedían era esencialmente la Venezuela de Chávez, y la Venezuela de Chávez pues no ha terminado funcionando muy bien. La izquierda internacional, el socialismo internacional, digamos, está muy desorientado y se ha pasado su momento, ya se reinventará, no os preocupéis, es decir, ya sabéis que el precio de la libertad es la eterna vigilancia y arrancarán de nuevo con otro foro de Sao Paulo o con lo que sea, se sacarán seguro algo de la chistera. Entre tanto, pues lo que vemos es lo que vimos el otro día en Hamburgo. Daba un poco de pena, daba una mezcla de risa y de pena. A los policías que estaban ahí liados y metidos en harina pues no les daría ni pena ni risa, pero a los que estábamos viéndolo a miles de kilómetros pues nos producía gracia ver a los manifestantes después de intentar machacar el capitalismo, irse al McDonald's a reponer fuerzas o haciéndose selfies con iPhones de ultimísima generación. Un iPhone de estos no es precisamente un teléfono barato y ya el hecho de que estés incendiando algo, unos contenedores y te hagas un selfie, demuestra hasta dónde ha llegado. Podríamos acuñar el término la banalidad del perro flauta, ¿no? Pues en este caso sería la banalidad absoluta del perro flauta. Y poco más se puede decir, no hay mucho más. Sé que en Hamburgo y sé que en Alemania está ocasionado un aluvión de críticas hacia Merkel, hacia la propia ciudad, hacia la organización, pues porque de críticas por parte de los vecinos, sobre todo, ¿no? Y de los alemanes, pero va dentro ya casi de la información local, no de Alemania, de la información local de Hamburgo. Pues bien, dejando esto a un lado, la parte de las protestas, que es la más visual, pero esto es un programa de radio y por lo tanto algo muy poco visual, pues lo más reseñable de la cumbre ha sido, a mi juicio por lo menos, la cara de vinagre de Donald Trump, a quien se le veía, o por lo menos le veía yo, como un pez de agua salada al que meten de golpe en un lago de agua dulce. Una cosa así, ¿no? No se le veía confortable
ni muchísimo menos. De hecho, creo que si la cumbre dura 3 días más, acabó el sábado, fuera una cosa rápida, 2 días, viernes y sábado, pues si dura hasta hoy, que es martes, me da que se nos muere allí mismo, se nos muere asfixiado por falta de oxígeno. Este era su segundo viaje a Europa, su segundo viaje oficial, evidentemente. Trump ha venido a Europa infinidad de ocasiones durante su época de ciudadano privado, empresario y demás, pues la segunda vez que viene a un viaje oficial como tal, de un viaje como presidente de los Estados Unidos. El anterior fue en mayo, os acordaréis, hizo una contracrónica al respecto con motivo de la inauguración de la nueva sede de la OTAN. Fue una cosa algo desagradable, por lo menos para los líderes europeos. En Bruselas la cosa se torció mucho. A Trump no le gustan los líderes europeos y a los líderes europeos no les gusta Trump. Quedó entonces, no se gustan desde antes incluso de conocerse, pues cuando se han conocido parece ser que se gustan menos todavía. El tema es que no hay sintonía, no la va a haber, ni ahora ni la va a haber en los próximos 4 años, así que bueno, esto es lo que hay. Claro que eso en principio no importaría demasiado, no debería importar. A los líderes europeos de hace 15 años tampoco les gustaba, o de hace 10 años tampoco les gustaba demasiado George Bush, acordaos. Procuraban no verse con él, con algunas excepciones, le hace Tony Blair o José María Aznar o Durão Barroso, que sí parece que tenían mejor sintonía con él. El resto, no se llevaban bien con Bush y las relaciones pues no eran demasiado buenas. Bien, en el caso de Trump es muchísimo peor todavía. De cualquier manera, en las cumbres se negocia poca cosa, no nos vamos a engañar. Lo ya negociado previamente se escenifica mediante apretones de mano delante de nubes de fotógrafos. Esto se ve y se oye, no hay más que cuando sacan por televisión en Euronews, que suelen sacar las piezas en bruto, que se ve cómo se dan la mano y empiezan a sonar de golpe todos los obturadores a la vez, ¿no? Y los flashazos, taca, 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 y dices, bueno, les habrán disparado, qué sé yo, 300 fotos en un minuto, ¿no? Es decir, esto es lo que se ve. No solo en las cumbres del G20, sino en todas las cumbres internacionales. El trabajo diplomático es por lo general invisible al gran público, quiero decir. Y no es invisible porque sea secreto, ni muchísimo menos. Es invisible porque es aburrido. Y las cosas aburridas a la gente no le interesan, ¿no? Se está negociando un acuerdo de comercial sobre el precio de los cereales. ¿Realmente alguien creéis que va a ir un solo fotógrafo a hacer una fotografía ahí o va a ir un solo periodista a cubrir ese acuerdo? Pues no. La verdad, más estas negociaciones las llevan generalmente funcionarios, diplomáticos profesionales. Es decir, este trabajo tedioso y pesado pues no se suele seguir. Ahora bien, con Trump está sucediendo algo peculiar. Este trabajo tedioso que decía, silencioso, tampoco se está haciendo. Y no se está haciendo porque Rex Tillerson, que es el secretario de Estado de Trump desde el pasado mes de enero, pues se ha metido a fondo con el Departamento de Estado, como bien saben todos los que siguen la información de Estados Unidos. Hay muchas quejas, ¿no? Siempre se dijo que el Departamento de Estado era un nido de demócratas y Tillerson parece ser que está, no voy a decir purgándolo, pero sí limpiándolo. Lo está desmontando, creo que sería el verbo más adecuado. Luego, los negociadores para todas estas cosas, los negociadores del Departamento de Estado, que es la gente que se dedica a esto, el Departamento de Estado sería nuestro Ministerio de Exteriores, pues estos negociadores cambian o simplemente no comparecen. Y así las negociaciones pues se eternizan o no se eternizan, pero simplemente no se pueden llevar a cabo. Y esto lo que está haciendo es que, o está llevando al propio Trump a negociar en las cumbres. Se ha visto ahora, pues que se ha visto en los últimos 6 meses. Y además en las cumbres y con Donald Trump presente en cuerpo y alma. Esa es la razón por la que durante buena parte de las sesiones plenarias de esta cumbre del G20, Trump no estaba allí. No estaba allí de cuerpo presente, quiero decir. Estaba en la cumbre, en la feria de Hamburgo, que es donde se celebró la cumbre, pero no estaba presente sentado en la sesión plenaria. Tampoco estaba Tillerson, curiosamente. Estaba su hija Ivanka, poniendo pues su mejor cara, que es una cara estupenda, pues una mujer muy guapa, pero nada más. Ahí se la podía ver entre el presidente de China y la primera ministra del Reino Unido. Era todo un espectáculo verla. En fin, creo que esto es algo a lo que habrá que acostumbrarse. Se ha visto en esta cumbre del G20, se verá en la próxima cumbre del G20.
en la siguiente y en todas las que le toque a Donald Trump. Tiene un estilo muy personal, bueno, personalísimo de hacer las cosas. Por cierto, la próxima cumbre del G20 será en Argentina. Lo digo porque el presidente del G20 este año era Macri y significa que ha tomado la presidencia del turno y la próxima será en Argentina. Supongo, no lo sé, que se celebrará en Buenos Aires, aunque no siempre, porque en otras anteriores pues no se celebran necesariamente en la capital, podría ser que se celebrase en otra ciudad argentina, pero vamos, que ya sea la del año que viene en Argentina o la del siguiente, que ya no tengo ni idea en qué país será, el estilo de Donald Trump es el que es y no va a cambiar de aquí al año 2020. En la cumbre de Hamburgo, de cualquier manera, como sé que se reúnen y tienen que estar 2 días juntos, pues necesitan una serie de temas que tratar. Esto se vio ya en las del año pasado, ¿no? En este año era el cambio climático, que es muy recurrente. Tened en cuenta que lo peor de la gran crisis financiera del año 2008, que dio origen a este tipo de cumbres, pues ya ha pasado. Y bien, las preocupaciones, digamos, son otras. Y están ahora con el cambio climático, que es un tema que vienen recuperando. La inteligencia internacional cada cierto tiempo lo saca cuando no tiene otros temas mejores de los que hablar, pues saca lo del cambio climático, el famoso Acuerdo de París, al que los líderes mundiales se han agarrado como el que se agarra a la pata de un conejo. Están convencidos de que el Acuerdo de París, en el caso de que lo adopte todo el mundo, iba a solucionar la papeleta. Toman el Acuerdo de París como si fuese un botón. Esto le apretamos aquí el botón. Y a poco que uno estudie los compromisos que se adquieren con el Acuerdo de París no serviría para nada. Incluso poniéndose en el peor de los escenarios de cambio climático, no serviría para gran cosa. Los estudios nos vienen a decir que reduciría la temperatura del planeta unas décimas de grado, es decir, nada. No la reduciría, la temperatura seguiría aumentando, lo único que sobre el aumento previsto serían unas pocas décimas de grado menos, con unos costes económicos altísimos, porque habría que hacer una serie de sacrificios que no creo yo que mereciesen la pena. Hace cosa un par de meses hice una contracrónica sobre este tema, me lo estuve trabajando, yo por si queréis ir a escucharla. Bien, Trump con el tema del cambio climático decidió el mes pasado salirse de él. Y a partir de ahí es pues donde empezó el mambo. Digo que es donde empezó el mambo porque es donde le estaban esperando. Parecía que había salido a bailar y dijo, pues aquí te esperamos, sabemos que no sabes bailar, al menos esta pieza, y te vas a enterar. Y no solo otros líderes, le estaban esperando especialmente los periodistas. Si os acordáis, el sábado no se hablaba de otra cosa más que de Trump y el famoso cambio climático y en la cumbre de París y su aislamiento, la cumbre de París, la cumbre de Hamburgo y su aislamiento y demás. Era el tema de portada de prácticamente todos los diarios en España y en el resto del mundo. Acordaos bien, ¿no? La idea que tenían era un poco, y lo consiguieron, por cierto, mostrar al mundo lo aislado que está. Es decir, esto es lo que les pasa, lo que le ha pasado a Trump cuando se ha enfrentado a todos. Es decir, hubo cosas curiosas. Yo pensé que en el G20 está Arabia Saudita. Yo supuse, en mi inocencia, que Arabia Saudita se iba a apoyar a Trump, porque realmente, en este tema por lo menos, del Acuerdo de París, a mí se me ocurre en pocos países menos interesados en que se dejen de quemar combustibles fósiles que Arabia Saudita, que no produce otra cosa, en esencia, más que combustibles fósiles. Y produce muchos, es el mayor productor mundial y vive esencialmente de eso. El día que el petróleo deje de ser necesario, no sé yo bien qué va a ser de los saudíes, no sé cómo van a dar de comer o cómo van a poder comer los, 20 millones de habitantes que pueden vivir en aquel país, que por lo demás es un desierto. Bien, pues yo pensé que los saudíes iban a apoyarle, que además hay una alianza histórica desde hace muchos años entre los Estados Unidos y Arabia Saudí, por otras cosas, no solo por esta de la ecología, por supuesto, pero no, parece ser que los saudíes no se quieren significar. Hoy por hoy, además, Estados Unidos ya no es un cliente, que es lo que fue durante mucho tiempo. Hoy es un competidor, no hay más que ver. Colocaba el otro día en Twitter, el viernes pasado, creo. Sí, lo hice el viernes pasado. Una gráfica que me encontré por ahí, que era las exportaciones de petróleo de Estados Unidos en los últimos 100 años, o si no 100 años, 80 años. Vamos, en prácticamente todo el siglo XX, y se veía cómo subía de una manera bestial en los últimos años, gracias pues a la obtención de petróleo no convencional, el extraído por fracturación hidráulica y demás. Bien, hoy Estados Unidos es esencialmente un exportador de petróleo. No tiene esa dependencia con Arabia Saudí. Es
lo he dicho antes, propiamente un competidor de los saudíes. Bien, aparte de esto, de la cosa del cambio climático, el encuentro más esperado de la cumbre era el que tenía que producirse a la fuerza entre Vladimir Putin y Donald Trump. Era lo que más morbo tenía. Después de que se ha venido vendiendo a Trump como el Putin norteamericano, pues se les quería ver darse la mano, sonreírse, hablar, ver su gestualidad. Tenían además un par de temas en la agenda que tratar, aparte de propiamente hacerse la foto y satisfacernos a todos, especialmente a los ilustradores de los periódicos que se las veían y se las deseaban para ilustrar las noticias en las que aparecían, que eran muchas, en las que aparecían Putin y Trump. Decían, pero no hay ninguna foto juntos. A mí me había sucedido muchas veces a la hora de ilustrar un artículo que decía, acabo de hablar o acabo de escribir sobre Putin y Estados Unidos o Trump y Rusia y no tengo una fotografía de estos dos juntos. Pues bien, ya tenemos fotografía. Pues aparte de eso tienen un par de temas. Uno, el de la presunta interferencia de los rusos en las elecciones del pasado mes de noviembre, que por supuesto estos negaron, solo faltaba, que parece mentira. Algunos pensaban, no, lo van a reconocer, van a decir, sí, nos metimos en vuestra casa y alteramos el curso normal de los acontecimientos. Y se lo va a decir ahí en Hamburgo delante de todos los periodistas. Ese era uno. Y el de la intervención rusa en Siria, que se trató muy por encima, sin demasiado convencimiento, no había demasiadas ganas de tratar eso. Se llegó a un acuerdo para pedir, entre Estados Unidos y Rusia, para pedir un alto el fuego, ¿no? Y poco más. Pero lo raro hubiera dicho, no, por favor, mataros con más ganas, que lo estáis haciendo sin demasiado convencimiento. Y poco más. No se trató el tema de Siria, no se trató más, simplemente. De hecho, entre ambos trataron mucho más lo de la cosa de la intervención la interferencia en las elecciones, porque a la delegación americana le interesaba más removerlo de la historia esta de rusa, el tema ruso, el Russia Gate, para echárselo encima a los demócratas. Esto pareció Podesta por ahí, se convirtió en un asunto interno rápidamente. De esto pudimos concluir en el acto que a Trump no le interesa demasiado la política internacional, cosa que ya sabíamos. Y que tampoco es un gran diplomático, cosa que, si no sabíamos, sospechábamos. Y no es un gran diplomático simplemente porque no le interesa la diplomacia, como no le interesan los asuntos del mundo. A ver, le gustan las cumbres para exhibirse porque es muy vanidoso, a título personal. Y bueno, le interesa, como ya he comentado más de una vez, mantener la cuota de pantalla alta. Pero no para mucho más, ¿eh? No sé, quizá por eso antes de ir a Hamburgo se dejó caer por Varsovia, donde se dio un baño de multitudes, se dirigió al pueblo polaco en un discurso histórico. Donald Trump, de hecho, es muy popular en el este de Europa. Todo lo impopular que es en el oeste del continente lo es en el este, especialmente en países como Polonia o como Hungría, que están gobernados por partidos de derechas y despierta entre la población muchísima simpatía. Polonia es un país importante, indudablemente, es uno de los principales países de la Unión Europea, no sé si el quinto o el sexto, bueno, ahora que se ha ido el Reino Unido, sería el quinto, pero no es ni muchísimo menos el más importante de Europa. Otro presidente, digamos, más político, hubiese visitado antes París, por ejemplo, para reunirse personalmente con Macron, o incluso Londres, para ver a Theresa May y inclinarse ante la reina. Pero es que eso a Trump, sinceramente, creo que no le interesa nada. No le interesa lo más mínimo. No tiene voluntad de ser el líder del mundo libre. No va por ahí. Quizás sabe, es una posibilidad, que el mundo de hoy es muy diferente al mundo de hace 25 años. Y que el G20 en sí no es más que el reflejo de eso mismo, de este nuevo mundo. En el antiguo G7, que es de donde proviene estas cumbres del G20, Estados Unidos marcaba la agenda. Eran los 7 países capitalistas del mundo, los 7 grandes países, las 7 grandes economías capitalistas del mundo capitaneadas por los Estados Unidos. Estaba Estados Unidos, Canadá y luego los 4 grandes europeos. Pero esto no sucede así en el G20, que es, digamos, la multipolaridad hecha cumbre. Y precisamente
por eso mismo, porque es la multipolaridad hecha cumbre, no sirve de nada. Y que no sirve de nada creo que quedó a la vista porque no se sacó absolutamente nada en claro. Si dejamos el tema de Trump, si en lugar pongamos que Trump se agarra una gripe antes de ir y tiene que mandar a Tillerson mismamente. Al G20 pueden perfectamente ir los ministros, no tiene por qué ir ni muchísimo menos el presidente. Hubiera pasado desapercibido. Hubiéramos tenido que ir a ver los temas propiamente, la agenda propiamente. El G20, como todas las cumbres internacionales multitudinarias, cualquiera de ellas, no es un escenario ideal para despachar asuntos importantes, sino todo lo contrario, es un escenario ideal para el charlataneo, los apretones de manos, las fotos y el dejarse ver. En esencia es eso. Y para nada más. No tiene otra función. Hay demasiados países, demasiado diversos los países. Son 20 en total, más uno que es un observador, no, un invitado permanente se llama, que es España precisamente, el invitado permanente en el G20. Estos países, por si no los sabéis, os los voy a decir yo, son 20, tampoco son muchos, así que a ver, los tengo por aquí apuntados porque obviamente no me los sé de memoria, pero los tengo por aquí. Está Australia, Canadá, Arabia Saudita, Estados Unidos, India, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Argentina, Brasil, México, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, y ya digo, este invitado permanente que va a todas las cumbres, tiene esa categoría, es el único que es permanente, que sería España. Luego además hay otros 7 no permanentes, que en este último, pues aparte de España, como invitados, como observador, digamos, pues estuvo el de Guinea, el de Holanda, una de Noruega, el de Suiza, creo que el de Vietnam. Y luego todas las organizaciones internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE y unas cuantas más. Caray, no hay más que ir a la web de la cumbre, que habían preparado los alemanes y que está muy bien hecha, y leer la agenda de lo que se iba a tratar o de lo que pretendían tratar durante esos 2 días. Los 4 puntos, los tengo aquí apuntaditos, me los he apuntado en la libreta, eran los siguientes. 1. El crecimiento inclusivo, SIC. 2. El desarrollo sostenible, es decir, lo de París, SIC. 3. El empoderamiento económico de las mujeres, RESIC. Al tercer punto. Y 4. La lucha antiterrorista. Bueno, me parece que el último era el que más enjundia tenía. Bien, todo eran lugares comunes, como os podéis imaginar. Ya con el enunciado de la agenda, de los puntos de la agenda, ya uno se puede imaginar todo lo que viene después. Algunos lugares comunes fueron brutales. Hubo uno de ellos, pronunciado por Emmanuel Macron, por el presidente de Francia, que fue para pasar a una galería, para marcarlo, vamos. Dijo textualmente que para luchar contra el terrorismo el terrorismo islamista quería decir, había que luchar antes contra el cambio climático. Sí, tal cual. Esto sábado y el domingo andaba todo el mundo como loco por la red con esta parida. No sé, podría responderle yo, pero mejor que lo haga Alberto Garín, que es nuestro corresponsal en París. Según Macron, hay una relación directa entre el cambio climático, concretamente en la zona del Sahel, y el terrorismo islamista. Lo curioso es que los terroristas de París, en el Charlie Hebdo o en Bataclan, eran mayoritariamente franceses, un país que sigue caracterizado por las lluvias abundantes y las praderas feraces. Para empezar, Macron necesita aprender un poco más de geografía y un poco menos de demagogia. Bueno, Alberto Garín es nuestro corresponsal en París, aunque vive en Guatemala, pero es que un corresponsal de la categoría de Alberto vive donde le da la gana, solo faltaba. Pero vamos, lo que nos comenta es tal cual. De hecho, Macron podía haberse marcado un maxicombo, ¿no? Un maxicombo diciendo que para combatir al terrorismo hay primero que combatir al cambio climático mientras se empodera a las mujeres y se pelea por un crecimiento inclusivo. Después de esto ya podrían haberse directamente disuelto, concluido formalmente la cumbre y haber ido todos juntos a tomar unas cervezas alemanas, lógicamente, acompañadas de unos arenques en vinagre. Y en esa sola frase, aunque hubiera salido uno de ellos, el mismo Macron, que acaba de llegar y además es así joven y guapete,
hubiese salido pronunciando esa palabra en la sesión plenaria del primer día, del viernes. Ya está todo dicho. La cumbre del G20 de 2017 en Hamburgo da para esto. Hubiese sido el resumen perfecto. Y volviendo a lo que de verdad importa, lo que de verdad importa es un lugar donde pasan cosas de verdad, con gente de verdad, que se la juega de verdad, que se juega el tipo de verdad. Bien, ese lugar, hoy por hoy, es Venezuela. Están sucediendo cosas de verdad y se dicen, cosas de verdad, especialmente dramáticas, por cierto, pero de verdad, y las palabras que se dicen no se las lleva el viento precisamente, como las de Hamburgo. Pues bien, Tomás Leiva, que es patrono de la Contracrónica y es de Chile, nos quiere acercar una reflexión sobre la presunta democracia venezolana. Como algunos podemos tener la osadía de llamar a la democracia venezolana dictadura. ¿Cómo llamar un sistema que efectúa sus elecciones presidenciales y de alcaldes y de gobernadores tal como establece la Constitución e incluso son revisados por organismos internacionales y otros países? ¿Cómo entonces podemos tener la osadía de llamarlo efectivamente una dictadura? Pues por una razón muy simple, porque una democracia no es sufragio, una democracia no es votar o no votar. El sufragio es simplemente un instrumento democrático. Lo que hace un país demócrata o no demócrata es la capacidad de diálogo entre el oficialismo y la oposición, la capacidad de diálogo para conversar y debatir, para que uno convenza al otro, para que el otro convenza a unos, o para que entre los dos obtengan una nueva verdad y así construir país y construir un futuro. Lo que hay en Venezuela es una dictadura disfrazado de sufragio, nada más. Pues efectivamente, es tal y como nos cuenta Tomás, una democracia es mucho más que el sufragio, esto lo he dicho yo aquí en muchas ocasiones. Se tiende a pensar que la democracia es votar, y no, ni muchísimo menos. Es para que un régimen político se le pueda considerar democracia, hace falta que reúna una serie de requisitos. Uno de ellos es el sufragio, efectivamente, es que puedas elegir democráticamente, por mayoría, digamos, al que va a gobernar, los cargos públicos, pero no es ni muchísimo menos el único. De hecho, los padres fundadores de los Estados Unidos ya se maliciaban esto y decían, no, es que al final, si todo lo centramos exclusivamente en el sufragio, podemos terminar en una dictadura de mayorías, que la mayoría pueda votar cualquier cosa y eso, como es democrático, automáticamente ya es bueno. Basta con que dos voten para desposeerte de todo lo que tienes, es una decisión democrática. No, está muchísimo más limitado. De ahí que a mí me gusta más hablar de países libres que de países democráticos, porque la palabra democracia está muy envilecida, está muy encanallada, se utiliza para todo. Acordaos, la Alemania comunista se llamaba República Democrática Alemana. Y a lo de Venezuela, los actores españoles hace unos años lo llamaban Experiencia Democrática Venezolana. Y en general a todos los políticos serviles, tanto de izquierdas como de derechas, les encanta utilizar la palabra democrático para todo. Es de estas palabras que al final ha terminado no significando nada. Pero vamos, por eso tenemos que dejar de utilizarla, ni muchísimo menos. Todos tenemos en la cabeza más o menos en qué consiste una democracia y desde luego no es ni muchísimo menos lo que es Venezuela hoy. Pues muy bien, vamos a terminar también con Venezuela, por supuesto, y esta vez la reflexión nos viene directamente del comentarista oficial del programa y el que lo cierra todos los días, que no es otro que Pizarro. Ahora, y cuando estaba tras las rejas, Leopoldo está condenado por incitación pública a la violencia, con pruebas y testigos fabricados por el gobierno que practica la violencia pública. Cuando Nicolás llegó al poder, se preguntaba a dónde iría Venezuela con él al mando. Hoy se pregunta a dónde irá él cuando le traicionen los suyos. Hacer que el sufrimiento y la muerte de la represión chavista cobren algún sentido es conseguir que le traicionen pronto y no tenga dónde ir. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Ha sido básicamente el G20 con al final una pequeña pincelada sobre lo de Venezuela, que sigue avanzando.
Siguen sucediendo cosas allí. Estuve ayer tratándolo con más detenimiento, pero bueno, volveré sobre el tema tan pronto como las noticias vuelvan a devolvérnoslo sobre la mesa, y sospecho que va a ser antes de lo que pensamos, porque estar en un momento final de etapa, y en estos momentos la historia suele acelerarse. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.